crítica de cine. ¿Qué tiene Talamanca de especial para que enamore a tantos directores de cine? Bueno, es que Talamanca tiene una situación muy especial, tiene una arquitectura con una versatilidad increíble, desde el siglo XVII, pero también hay partes que pueden ser perfectamente medievales que le ha permitido, pues eso, recrear distintas etapas históricas. ¿Qué tipo de películas se han rodado por aquí? Pues desde muchas medievales, romanas, de terror, gótico, mucha multiplicidad. ¿Y qué títulos así como más emblemáticos podemos reconocer? Pues desde los 60 de Los 100 Caballeros de Vittorio Cotafavi hasta Conan el Bárbaro, Los Cuatro Mosqueteros. Entonces podemos decir que por estas calles, por aquí mismo, han pasado grandes estrellas. Sin ninguna duda, quizá la más conocida, Marlon Brando. Cuando rodaron aquí Cristóbal Colón, El Descubrimiento, que estuvo no solamente rodando él, sino muchos más, como Tom Selleck y todo el elenco internacional increíble que se alojó aquí y estuvo aquí. I suspect that he will never return.